Hola, hola gente. Eh, Hoy es, bueno, un día importante porque es el primer video, bueno, el primer streaming que se hace referente a la Premier League. Y bueno, con esto creo que hay un montón de temas. Son 20 equipos prácticamente. Eh, un torneo que suele ser bastante atractivo, el mejor torneo a mi parecer del mundo. Y bueno, eh, lo que quiero platicar hoy es prácticamente qué fichajes me gustarían para cada equipo de la Premier. Y bueno, creo que es importante hablarlo porque cada equipo tiene sus distintas necesidades y bueno, no siempre uno tiene que ser tan cuadriculado en el sentido de ajustarse a los presupuestos. A veces uno tiene que pensar en o soñar. No sé, por ejemplo, fichajes que no suelen suceder, que al final terminan siendo, no sé, por ejemplo, se me ocurre, no sé, en este caso, que James Rodríguez, que viene de hacer una Copa América excelente, caiga en un equipo que acaba de ascender, por ejemplo. Algo por el estilo, jugadores que tienen muy buen talento y también pueden complementar a equipos que tal vez no son tan fuertes en papel. Entonces, la idea de este video es más que todo enfocarme en qué necesita cada equipo, pero también salirme un poquito de la cuadrícula e irme más por lo que a mí me parecería quizás un poquito más interesante, más divertido. Y bueno, la verdad es que todo está en papel, todo está aquí anotado porque sí requiere un poquito de pensamiento cada uno de los equipos. Y realmente hay varios jugadores. He tratado de poner que dos jugadores, no hablar tanto de todas las necesidades de los equipos, sino los dos jugadores que yo compraría haciendo cada equipo. Obviamente algunos sí van a sonar bien absurdos por el hecho de que me he puesto también a inventar un poco y dado que yo no trabajo en eso de estar fichando jugadores y de ajustarme a ciertos presupuestos, ya me puedo ir un poco como el método de fichaje FIFA, que es prácticamente fichar a cualquier jugador, pero siempre tratando de mantenerme en la línea. Así que, bueno, eh, para empezar, vamos a hablar de los equipos recién ascendidos. Aquí, bueno, por lo menos en los años que llevo siguiendo la Premier, nunca había escuchado del Ipswich, pero es el equipo al que vamos a seguir. Por ejemplo, aquí atrás tengo por este lado, aquí de anaranjado, la camisa del Luton, un equipo que creo que nunca había jugado la Premier la temporada pasada. eh, y cuando ascendieron fue una gran noticia y era un equipo que de verdad era un gusto verlos. Eh, Quizás la gente asumía que iban a ser el peor equipo, no fueron el peor, fueron el tercero peor y por eso terminaron descendiendo de nuevo, pero igual, digamos que siempre es interesante ver a los equipos recién ascendidos tratar de dar batalla, tener un poco de atrevimiento en el juego. Y el Luton lo demostró la temporada pasada. Entonces, en este caso, a mí me parece que el Ipswich va a ser un equipo que va a luchar por quedarse. Muy distinto al caso del Luton, porque creo que el Luton era bastante como de juego, de, no sé, de aguantar y tratar de contragolpear un juego bien físico. En cambio, el Ipswich entiendo yo que con su entrenador tiene un juego más vistoso y de toque. Puede que le salga, puede que no, porque ya vimos que el Burnley de Vincent Company terminó descendiendo de todas maneras, pero sí me parece un equipo que, bueno, prácticamente viene a luchar. Y bueno, los fichajes que se me ocurren para el Ipswich en esta temporada son y un poquito arriesgados. Yo para el Ipswich pienso en Ross Barkley. Yo sé que acaba de fichar por el Aston Villa, pero igual me parece que
el Aston Villa se está reforzando para jugar Champions y yo creo que Ross Barkley, digamos que está un peldaño un poquito abajo del nivel que requiere un equipo de Champions. Entonces a Ross Barkley yo quizás lo mando al Ipswich a tratar de mantenerlos en la Premier League y seguir en su línea de ser un jugador top en equipos que buscan permanecer en la Premier League, que quizás no son tan fuertes, pero tener a un jugador con ese perfil les ayuda bastante. Entonces a mí me encantaría ver a Barkley con la camisa del Ipswich. De hecho, la camisa de Luton que tengo atrás es de Ross Barkley y bueno, fuera interesante. Creo que Ross Barkley es un muy buen jugador. eh, y bueno, creo que en todos los equipos en los que ha estado ha sido relativamente importante. En el Chelsea quizás no fue el jugador más brillante, pero sí me parece un jugador con bastantes características para jugar en distintos equipos. Y bueno, aquí podemos ver que la mayoría de los partidos juega como medio centro, pero puede jugar un poquito más adelante ofensivamente y también puede jugar un poquito más defensivo. Su valor de mercado es bien bajo, 8 millones de euros. Llegó a alcanzar los 30 millones con el Chelsea a sus 25 años, ya ahorita tiene 30 años, pero creo que todavía le quedan unos sus, ¿qué? 3 años en Premier League. Y bueno, hay que ver en qué termina. Y sí, yo creo que sería un fichaje excelente y viendo su perfil creo que se adaptaría también bastante a cualquier necesidad que pueda tener el Ipswich, ya sea en ataque, en defensa o simplemente en el control del medio campo. Así que sería un fichaje bien interesante. Aparte de este jugador, también se me ocurría, este sí es uno de esos fichajes random, pero sí, dado que la Juventus se está desprendiendo de este jugador, sí me gustaría ver, por ejemplo, que el Ipswich fiche de manera súper sorpresiva a Federico Chiesa, un jugador que ha demostrado, por ejemplo, en la Euro 2020 ser un jugador bastante diferencial y que prácticamente las lesiones lo han detenido un poco, pero sí lo veo como una de esas oportunidades de mercado en las que prácticamente eh, puede ser un fichaje que, no sé, un estilo Dybala en la Roma, que prácticamente, obviamente la Roma está bastantes peldaños arriba del Ipswich, pero me refiero a Dybala a la Roma en el sentido de que creo que Dybala es un jugador top que debería estar en un equipo top, pero al final, digamos que en la Roma digamos que lo tienen como ídolo, lo hacen sentir como parte de un gran equipo y creo que eso también lo valoran los jugadores, entonces podría ser algo diferencial. Aquí podemos ver Federico Chiesa, su valor de mercado 35 millones. Yo creo que sería interesante verlo llegar a la Premier y creo que sería bueno también para su carrera caer en un equipo donde no haya tanta presión de aparecer tanto como en la Juve. Y bueno, aquí se puede ver también su perfil bastante por la izquierda, pero también puede jugar adelante por la derecha y incluso de segundo delantero. Entonces, es un jugador que podría aportar mucho. La verdad es que Chiesa es un jugador que encajaría en cualquier equipo de la Premier fácilmente. Y bueno, habría que ver. Creo que es bastante imposible y creo que este sí es de los fichajes más absurdos que voy a proponer. Pero bueno, había que decirlo. En segundo lugar, vamos a pasar con el Leicester City, el equipo bueno, el ex equipo de Enzo Maresca, que prácticamente ascendieron haciendo una muy buena temporada, se desinflaron un poquito al final, pero sí eh, lograron ascender y regresar a la Premier League, que es donde pertenecen y prácticamente que fue bien circunstancial su descenso. Pero bueno, para el Leicester a mí se me ocurren dos fichajes. En primer lugar, yo creo que uno de los puntos flojos que ha tenido el Leicester en estos últimos años, desde que se fue el portero Kasper Schmeichel al Niza, si no me equivoco. Creo que digamos que conseguir un portero de gran calidad fuera algo excelente para el Leicester.
Entonces yo para el Leicester propongo al portero Castells, que viene de jugar una Eurocopa impresionante con Bélgica, a pesar de ser el recambio de Courtois. No se vio nada débil, a pesar de que obviamente estaba reemplazando al mejor portero del mundo, seguramente. Y bueno, yo creo que eso, digamos que nivelaría un poquito el tema de tener un portero un poquito flojo, que les pasó bastante en la temporada que descendieron y sufrieron bastante en ese tema. Entonces, quizás el tema de, creo que el tema que más afectaría con Castiles es, bueno, no sé si, bueno, el valor de mercado no es tan alto, pero sí me imagino que porque, bueno, ahorita está, quiero ver, bueno, se acaba de mover a un equipo árabe, pero prácticamente Eh, el tema de que me imagino que cobra un gran salario. No creo que sea un jugador barato y el problema es que el Leicester viene de tener problemas financieros y por los que no estoy seguro si les van a deducir puntos como le hicieron al Everton y al Nottingham la temporada pasada. Pero digamos que si siguen recayendo en eso, hasta podrían descender prácticamente solo por el hecho de no estar cumpliendo las normas financieras. Entonces, ¿de qué sirve estar trayendo jugadores de tanta calidad si al final van a terminar descendiendo? Es un tema bien complejo el del Leicester, pero igual a mí me gustaría un portero de este perfil para ellos. No sabía que tenía 32 años, eso sí, pero me sigue pareciendo un portero diferencial. Otro fichaje que me gustaría para ellos es Calvin Phillips. Creo que es un jugador que no es tan malo como lo mostró en el Manchester City. Calvin Phillips es un jugador que creo que puede llegar a compensar un poquito. Entiendo que sale en Didi de este equipo después de tantos años y bueno, puede llegar a reforzar y recuperar su carrera y al final le serviría mucho a todos. Eh, Pasando al otro equipo ascendido que es el Southampton, a mí se me hace eh, bueno, aquí ni siquiera puse a Calvin Phillips, pero sí me gustaría ver el perfil antes de moverme. El tema de la posibilidad de que llegue Calvin Phillips a Leicester me parecería súper interesante. Quiero ver aquí. Bueno, cabal, estaba en préstamo en el West Ham y realmente creo que no le fue muy bien. Su valor de mercado, bueno, ahorita dice 25 millones. Lo más alto fue 50 cuando estuvo en el Leeds United y después pasó al City, donde prácticamente perdió todo su valor porque no. Pep Guardiola incluso se disculpó con el jugador porque prácticamente lo fichó y no lo usó porque no le pareció tan bueno. Yo creo que simplemente lo fichó para que otros equipos no lo compraran y poder tener ventaja sobre ellos. Pero aquí está la ventaja que tiene este jugador. Puede jugar como medio centro. Su mayor rol es como medio centro defensivo, pero también ha tenido la oportunidad de jugar como central. Entonces es bien adaptable a las necesidades del equipo. Obviamente siempre en un rol bien central. Eh, yo creo que no sería tan caro y creo que sí podría ser un buen fichaje. Creo que a ambos les serviría, sería un ganar-ganar para el equipo y para el jugador. Pasando de página, vamos con el, quiero ver, el Southampton, que yo con el Southampton realmente que no me arriesgo mucho. Son un equipo que desde la temporada que descendieron empezaron a fichar bastante jugador joven, pero creo que los fichajes que deberían de hacer, bueno, uno de ellos es este jugador Kwanzaa, que quiero ver, aquí está, Jarel Kwanzaa. Obviamente cedido. Yo pediría la cesión de este jugador porque es simplemente un jugador que ha demostrado que es bastante decente en un equipo como el Liverpool que estuvo, bueno, casi siempre ha pasado plagado de lesiones, no tiene tanto fondo de armario en su equipo y realmente puede ayudar.
en el rol defensivo. Y obviamente el Liverpool gana porque le dan prácticamente bastante rodaje a este jugador. Y bueno, interesante que la primera jornada va a ser Ipswich-Liverpool. Pero el punto es que puede ser un jugador que crezca bastante en un equipo como el Southampton, que prácticamente se nutre bastante de los jugadores jóvenes. Y bueno, traer seguido a un jugador de esta calidad creo que le podría servir a tanto al equipo como al jugador. En segundo lugar, es un fichaje bien obvio, pero yo creo que si ya le funcionó una vez, deberían de traerlo, aprovechando que no le fue bien eh, en su temporada en el Barça. Y es Oriol Romeu. Ya estuvo con ellos antes. Y realmente a mí me parece un jugador que sí puede. Uy, lo escribí mal, perdón. Me parece que hace mucho sentido que un jugador como Oriol Romeu regrese a un equipo como el Southampton. Obviamente ya está algo viejo, tiene 32, ya en septiembre cumple 33 años, pero por lo menos para esta temporada creo que sí les podría servir. Eh, y bueno, hay que ver. Es un jugador que prácticamente puede jugar como medio centro defensivo y como medio centro. Entonces sí, es un jugador que quizás comete muchos errores y así, pero ya no va a tener la exigencia de la temporada pasada en el Barça, que prácticamente era reemplazar a Busquets, que es seguramente el medio centro defensivo más grande de la historia del fútbol. Entonces, bueno, al Southampton le puede servir bastante esto de traer de vuelta a un viejo conocido antes de estar arriesgando por otros jugadores. Aparte que creo que es un jugador que no le costaría mucho. Ahorita su valor de mercado, según Transfer Market, es de 2 millones, entonces haría mucho sentido que el Southampton se haga de este jugador de nuevo. No es tan malo como creemos, ni tan bueno como el Barça lo creía cuando lo fichó de vuelta. Y bueno, veamos qué más. En cuarto lugar pongo al Nottingham Forest simplemente porque, bueno, no sé, son los que siempre están cerca de descender. Eh, pero ya van para su tercera temporada consecutiva en Premier League y creo que, bueno, siempre buscan como conseguir jugadores así que otros equipos ya no quieren, pero que a ellos les puede ser funcionales. Por ejemplo, cuando el Nottingham fichó a Elanga, qué jugadorazo, la verdad es que es un muy buen jugador. Obviamente para el United se quedaba un poco corto, pero sí en el Nottingham ha dado aire. También ficharon a un jugador como Divo Corigi, que en su momento fue un cambio espectacular para el Liverpool y realmente ahorita sí, digamos que eh, para el rol que cumple creo que está bien en el Nottingham a pesar de que no ha rendido tanto. O jugadores como Chris Wood. Pero bueno, el tema aquí es que yo creo que el Nottingham se vería bastante beneficiado de jugadores. Bueno, el Nottingham juega bastante a contraatacar y es un juego bien físico, entonces creo que deberían de apostarle a dos jugadores. El primero de ellos, otro ex Barça, eh, Adama Traoré. Yo creo que es un jugador que sí tiene las características para estar en el Nottingham. Ahorita está en el Fulham, anteriormente estuvo en el Wolverhampton y realmente es un jugador que prácticamente cumple todo lo que necesita un equipo como el Nottingham, que es correr rápido y tratar de contragolpear y hacer daño a los rivales cuando el equipo, digamos que no encuentra armas. Entonces, me parecería un fichaje bastante atinado. Tiene 28 años, 9 millones. Eh, es otro equipo, prácticamente el Nottingham Forest, que está sufriendo también el tema financiero. La temporada pasada, junto con el Everton, fueron los dos equipos que fueron sancionados con una deducción de puntos por romper reglas del fair play financiero, pero bueno, yo creo que si se cumple este valor de mercado, no tendrían por qué tener problemas con comprarlo.
y es un jugador que sí se adaptaría bastante a lo que necesita el Nottingham. Y otro que sí creo que podría encajar bastante bien es un delantero del Arsenal, que creo que no está teniendo suficiente protagonismo y eventualmente va a buscar como este movimiento. Obviamente yo creo que está para un equipo más grande, obviamente, y con su valor de mercado que es de 30 millones, creo que obviamente sería casi imposible que llegue al Nottingham, pero hay que soñar. Igual creo que no recuerdo bien si el Marsella lo quiere, el Marsella de Servi, pero sí es un jugador que puede marcar las diferencias y me gustaría verlo en el Nottingham y que ya pasen de Chris Wood, que a mí me parece un jugadorazo, pero para un equipo recién ascendido o que busca no descender tan mal, no sé, hay que ver. Al final siempre se termina quedando en Premier League Chris Wood porque es un jugador bien funcional. Pero sí me gustaría de Nketiah, que como se ve aquí también puede ocupar los roles de extremo, pero a veces ocupa el rol de delantero centro. Y, y pasando ya del, del Nottingham, nos pasamos al Fulham, el equipo donde está prácticamente Adama Traoré. Y bueno, para el Fulham se me ocurrieron dos jugadores. Uno es Wang Hee-chan. Quiero ver si lo encuentro por aquí. No sé si por el guión no me lo encuentra. Sí, aquí está. Hee-chan, jugador de los Wolves, 25 millones. Yo creo que el Fulham ya tiene que empezar a buscar jugadores un poquito más fuertes. Ya el Fulham por fin lleva que esta va a ser también su tercera temporada consecutiva en Premier League y es un equipo que estaba acostumbrado a estar así, como haciendo, desciendo, haciendo, desciendo. Y bueno, creo que para bien o para mal ya se desprendió de jugadores como Mitrovic, que digamos que le daba un plus por la calidad que tiene ese jugador, pero también digamos que le afectaba por el temperamento y no sé, quizás estaban bastante cómodos ante la situación de tenerlo a él como el referente en ataque. Eh, no sé, traer por ejemplo a Raúl Jiménez, digamos que ha ayudado, también han encontrado a Muniz, pero creo que Wang Hee-chan puede ayudar. Igual un jugador que puede jugar como delantero centro y también puede jugar como por los extremos. Me parecería un fichaje bastante atinado y creo que, bueno, es que quizás siempre tengo la expectativa de que los Wolves están a punto de quebrantarse y descender, pero al final terminan teniendo una temporada bastante decente. Pero sí me gustaría que diera un salto o un peldaño arriba Wang Hee-chan. Y otro jugador, y este sí es como un fichaje arriesgado que yo haría del lado del Fulham, es traer de vuelta a uno de los fichajes que anteriormente no le funcionó, pero que creo que, o no le funcionó como esperaban, pero creo que sí le funcionaría hoy en día. Y es el gran jugador Ademola Lookman, que ya lo vimos anotar 3 goles en una final europea. La verdad es que qué jugador. Y su temporada con el Atalanta fue bastante buena. Hizo méritos la verdad es que para ser de los mejores de ese equipo en la temporada. Y bueno, realmente creo que es un jugador que le faltaba cierta madurez y ya jugando para este equipo, para el Atalanta, se encontró y encontró un poquito más de consistencia, que era lo que le faltaba. Y quizás en el Fulham no lo encontró en su momento. Y bueno, obviamente es un jugador caro, 40 millones, yo creo que se revalorizó la temporada pasada. Y es correcto, porque sí, aquí se puede ver la evolución de su valor de mercado. Por ejemplo, estuvo en el Leicester, estuvo en el Fulham, y en el Fulham llegó a valer 10 millones. Luego se fue al Leicester, cuando llegó al Atalanta, ¿qué? 20 millones.
y ahora está en 40, ya prácticamente duplicó su valor y desde que llegó al Atalanta. Y bueno, ahora creo que puede ser un fichaje diferencial para un equipo, por ejemplo, que si el Fulham quiere de repente volver a Europa, creo que sería un fichaje necesario. Ahí depende bastante también de presupuesto en primer lugar y segundo lugar también de qué tan, cuál es la expectativa. Si simplemente se van a mantener con la expectativa de mantenerse en la Premier League, creo que es un poquito por gusto esto de estar especulando cuál es fichaje a hacer. Y bueno, con esto ya pasamos al siguiente, el Brentford, que prácticamente la situación del Brentford ha sido que han tenido un montón de lesiones, han tenido suspendido a su estrella Ivan Toney y bueno, yo creo que han sido bastante desafortunados y a pesar de eso han logrado terminar eh, en la Premier League, a pesar de todo. Creo que terminan en el puesto 16 de la temporada pasada y para lo que ellos venían jugando la temporada anterior, creo que sí es un mal resultado. Y bueno, lo que se le viene al Brentford prácticamente es que en un año se le vence el contrato a Ivan Toney, que es su mejor jugador, entonces van a buscarle salida. Así que ya pensando en eso, creo que la mejor solución para el Brentford sería fichar a un jugador con el estilo de Luke de Jong. Lo vamos a buscar aquí a ver qué encontramos de bueno en este jugadorazo que tiene una calidad enorme, ya otro ex Barça y un jugador que prácticamente aparece casi siempre. La temporada pasada estuvo en Champions y metió sus goles y puede ser un jugador con bastante protagonismo. Obviamente no tiene las características de Tony, pero creo que, bueno, no sé, a mí se me hace que un jugador como Luke de Jong puede marcar las diferencias en un equipo como el Brentford, porque prácticamente si hay un montón de lesiones y así, creo que puede ser un jugador diferencial y puede ayudar prácticamente desde el cabezazo a ganar partidos, que es prácticamente lo que equipos que están a punto de descender y que sufren tanto como el Brentford la temporada pasada necesitan. Y aquí podemos ver que prácticamente puede jugar como delantero o como segundo delantero. Prácticamente su rol es de centro delantero y buscar el cabezazo. De vez en cuando le salen goles con los pies, pero digamos que su especialidad es el gol de cabeza. Y otro jugador, me gusta bastante esto de como de repetirse y creo que Christian Eriksen puede ser el jugador que tanto necesita el Brentford. Ya lo tuvieron hace un par de temporadas, justo después de la Euro que tuvo los problemas de corazón y prácticamente ellos le dieron la oportunidad. Y ahora que prácticamente el United se está reforzando bastante bien y está llenando su equipo con jugadores de calidad, yo creo que Eriksen tiene que dar un paso a un lado y ya buscar un equipo donde él pueda ser titular indiscutible. Tiene 32 años y bueno, la verdad es que es un jugador bastante completo. Aquí se puede ver que juega mayoritariamente como medio centro, puede jugar como un attacking midfielder y también puede jugar un poquito por la izquierda, siempre en el centro del campo. Sí me gustaría bastante que Eriksen vuelva al Brentford porque realmente funcionó ahí y porque creo que en el Manchester United prácticamente lo que está haciendo con tanta inconsistencia es manchar un poquito su imagen, que a mí realmente la carrera de Christian Eriksen me parece muy buena. Perdón. Eh, aparte de eso, pasamos al Bournemouth de Andoni Iraola. Prácticamente creo que aquí me ha ido un poquito, bueno, en primer lugar, siempre por lo viejo conocido, pero esta vez del lado de yo soy técnico y tuve a este jugador y creo que podemos encajar aquí. Entonces, alguien que jugó con Iraola previamente fue Easy Palazón.
un jugador del Rayo Vallecano, donde estuvo Iraola previamente, y creo que puede dar el salto de calidad. Creo que el Rayo Vallecano se le va quedando pequeño y puede buscar el proyecto del Bournemouth. Y otro jugador para el Bournemouth puede ser, y me parece bien alineado con lo que voy a decir más adelante del Arsenal, pero deberían de ir por un jugador como Zinchenko. Creo que Zinchenko al Bournemouth sería un fichaje interesante y creo que Zinchenko no está a la altura del Arsenal. Vamos a buscar aquí los perfiles de los dos jugadores que hemos mencionado. Perdón. Ah, no lo encuentro. Ah, es con S. Yo lo escribí con Z, qué vergüenza. Pero prácticamente es ese jugador de 29 años, cumple 30 en diciembre, que puede jugar por los extremos. Entonces, a mí me parece un jugador bastante decente y bueno, el precio que tiene es bastante bajo. Un jugador que, digamos que no está en el pico de su carrera en términos de valor de mercado, pero sí creo que puede llegar a ser un jugador importante en la Premier League. Y el otro jugador que mencionaba para el Bournemouth es el gran Zinchenko, que bueno, yo creo que no es tan malo, bueno, no es malo, es buen jugador, pero sí no me parece que esté a la altura de un equipo que compite por títulos grandes como la Premier League, como la Champions. Y bueno, creo que por algo Guardiola se desprendió de él. Y bueno, le vendría bien a ese equipo. Su valor de mercado es 38 millones, la verdad es que es un poquito alto el valor, pero sí aporta bastante. Puede jugar en medio, como medio centro, como mediocampista izquierdo y obviamente su posición natural, que es la de lateral izquierdo en defensa. Así que yo sí creo que sería un fichaje que le vendría muy bien al Bournemouth. El octavo equipo que quiero discutir es el Wolverhampton y aquí sí que no me arriesgué para nada. Yo creo que hay dos jugadores que traería de vuelta porque los dos son ex jugadores del Wolverhampton. El primero es Mateus Núñez, que prácticamente lleva un año en el City y casi no ha tenido protagonismo. Su valor de mercado es alto, pero sí creo que le viene bien regresar a sus orígenes. Y es un jugador que juega en el medio, prácticamente medio centro. Y bueno, ha perdido un poquito su valor. O sea, llegó a estar más arriba cuando llegó al City. Y creo que no es lo que esperaba Guardiola, ni el City es lo que él esperaba para su carrera. Entonces, sería bueno, la verdad es que sería bueno que regresase al Wolverhampton. Y otro fichaje que yo creo que ya lleva demasiado tiempo en el Liverpool y que debería de regresar a sus orígenes es el gran Diogo Jota, que la verdad es que es un jugadorazo y yo me lo quedaría en el Liverpool, pero si yo fuera el Wolverhampton también haría mis esfuerzos por traerlo de vuelta. Es un jugador que se desempeña bastante bien como extremo izquierdo, pero también juega por las otras posiciones de ataque como delantero centro y como extremo derecho. Y bueno, ya se puede ver aquí que prácticamente ha ido perdiendo un poquito el valor de mercado según Transfer Market. Y bueno, hay que ver. La verdad es que no me ha parecido tan consistente en los últimos años en el Liverpool y creo que sí le vendría bien regresar al Wolverhampton. El noveno equipo es el West Ham. Creo que el técnico que acaban de traer el West Ham es Lopetegui, un técnico que realmente motiva muy poco porque sí es un técnico bien, digamos que sus métodos no gustan mucho a la afición, entonces es complicado. eh,
Pero bueno, para el West Ham creo que vamos a irnos por lo obvio. Un defensa como Harry Maguire le vendría estupendo. Creo que es, por lo menos en mi opinión, en la era Southgate, uno de los jugadores más importantes de Inglaterra y que ayudó bastante a los, entre comillas, éxitos que tuvo Inglaterra desde que estuvo Gareth Southgate. Entonces, ha perdido su protagonismo en el United. Obviamente es peor defensa. Bueno, no quiero decir peor defensa, pero Harry Maguire realmente en el United no encaja con el esquema de Ten Hag, que por ahorita se sigue reinventando y todo, pero prácticamente con el estilo de juego de salida de balón y con controlar un poquito más el partido, Harry Maguire no se adapta. Se adaptan mejor a estos roles que jugadores como Lisandro Martínez, Rafael Barán, que ya no está, Lenny Yoro, que acaba de fichar, incluso el mismo De Ligt, que se supone que puede llegar, o incluso el mismo Brandwaite, que vendría del Everton. Pero parece que poco a poco Harry Maguire ha ido quedando relegado, le quitaron la capitanía y así poco a poco todo se ha ido dando para que otro equipo venga y suelte los billetes para comprarlo. Y lo bueno es que ha bajado su valor de mercado, porque realmente eso ayuda bastante a que un equipo como el West Ham pueda venir y ficharlo. Su valor de mercado en 2019 fue de 70 millones y ahorita está en 18 millones. O sea que ha perdido bastante valor de mercado en estos últimos años. Obviamente su desempeño no ha sido de 10, tampoco ha sido tan malo como la gente lo dice. Y bueno, creo que es un jugador bastante infravalorado, pero creo que no nos vamos a dar cuenta hasta que llegue a un equipo donde verdaderamente pueda brillar y con el estilo de juego de Lopetegui, el estilo de juego del West Ham, creo que Harry Maguire va a encontrarse. Y el otro jugador que propongo para este equipo es aprovechar esa gran oportunidad de mercado y poder fichar a Memphis Depay para este West Ham, que creo que necesita un poquito renovar este tema de jugadores como Antonio, que yo creo que ya poco a poco va llegando a una edad en la que ya no rinde tanto. Un jugador bastante bueno, Memphis Depay. Creo que se cree más de lo que es, pero sí es buen jugador fuera de todo. Su valor de mercado es de 10 millones, pero ahorita ya se encuentra sin club, según esto. Y bueno, su rol puede ser como delantero, como 10 y como extremo izquierdo. Eh, para mí, Memphis Depay fue bastante importante cuando el Atlético de Madrid logró eliminar al Inter en Champions. Y bueno, eso hay que valorarlo bastante. Un partido que parecía imposible. Y bueno, eso. La verdad es que me gustaría bastante un jugador así, con estas características en un equipo como el West Ham, que suele ser bien interesante. Eh, Obviamente cuando uno piensa en Lopetegui, piensa en el descenso, es inevitable y perdón para los que puedan apoyar a Lopetegui, pero a mí no me parece un buen técnico. Y eso lo hace complicado. Eh, Pasando del West Ham, creo que hay que pasar al Brighton, que va a ser un equipo interesante de ver porque prácticamente la reconstrucción post de Servi va a ser bien interesante y va a haber que ver qué decisiones se toman. Yo propongo para el Brighton dos jugadores interesantes. El primero es Lo Celso, que es un jugador que nunca se termina de asentar en el Tottenham, que ya lo cedieron, bueno, creo que se fue cedido en un momento al Villarreal, en otro momento al Betis, pero nunca se encuentra ahí y prácticamente ha ido perdiendo su valor de mercado, que llegó a ser 50 millones cuando llegó al Tottenham, de repente fue en 2022 al Villarreal, estuvo en el Betis también. Bueno, ahí es de ver también eh, qué planes tiene Postecoglou con él, pero yo creo que prácticamente lo mejor para él es que se vaya a un equipo donde sí pueda ser titular 100%. Y me parece que el Brighton puede llegar a necesitar un perfil como este. Eh,
prácticamente juega como medio centro ofensivo, pero también puede jugar como medio centro normal y también como medio derecho. Así que ese es el primer jugador. El segundo jugador es, bueno, aprovechar esta compra que hizo el Atlético la temporada pasada. Vermiren, Arthur, tiene 19 años y su valor de mercado es de 25 millones. Yo creo que deberían de buscar como la cesión, porque realmente Simeone no contó con él y no creo que cuente con él así en el corto plazo. Creo que fue un fichaje para el futuro, pero por el momento no se le ha visto lo que buscaban en él. Juega bastante en medio centro y también puede jugar como medio centro defensivo. Eh, y eso, creo que el Brighton tiene mucho por reconstruir y es bien complicado como imaginar qué va a ser del Brighton. O sea, así como puede venir de repente Graham Potter y retomar el equipo como lo dejó hace un par de años, también puede que venga un técnico y de repente el proyecto Brighton se vaya a la basura y desciendan. Ahorita es una moneda al aire, no se sabe qué va a pasar con el Brighton. Yo creo que están bien dirigidos y digamos a nivel como institución, pero este tipo de cambios, cuando se va alguien que estaba funcionando, es bien complicado. Entonces habrá que ver qué tanto puede funcionar ese equipo. Y bueno, el siguiente equipo del que vamos a hablar es el Newcastle. Para ese Newcastle yo creo que es un poquito interesante porque digamos que son un equipo manejado como por los petrodólares, como dicen, pero también se nota que se han mantenido como en la superficie, como que no han sobrepasado los límites, así como lo hizo el Manchester City después de que los compraron hace un montón de años, sino que han hecho compras más aterrizadas a su situación. No se han convertido en un equipo monstruo a base de cheques, sino que simplemente se han dedicado a comprar y a tratar de competir en Europa. Fueron a Champions, quedaron último lugar en su grupo y tuvieron una mala temporada. La verdad es que la temporada pasada tuvieron una temporada relativamente mala. Entonces, digamos que tienen que ir buscando un poquito de consistencia y jugadores que les puedan aliviar en temas de lesiones. Y bueno, yo aquí propongo dos jugadores que a mi parecer pueden llegar a ser importantes en un equipo como el Newcastle y que tampoco significarían un desgaste financiero alto. En primer lugar, bueno, el defensa del Manchester United, que dado que el United se está reforzando bastante en defensa, yo creo que Víctor Lindelof podría ser un jugador importante para el Newcastle. Es un jugador que a mi parecer no es tan malo como la gente lo vende, pero sí necesita más minutos y creo que es un jugador que cumple, un jugador que tiene bastante compromiso con los equipos en los que juega y me parecería bastante atinado que termine en un equipo como el Newcastle, que juega bastante eh, para ese tipo de jugadores. Eh, lo interesante de Lindelof también es que en caso de lesiones puede llegar a cubrir los laterales, entonces no cualquier jugador se adapta a este tipo de cosas y eso es algo que a mí me parece bastante interesante. Y la verdad es que un jugador que nunca terminó de despegar, estuvo en el Benfica, llegó al United y llegó a alcanzar que 35 millones de valor de mercado, ahorita está que en 15, pero es un jugador que parecía que tenía las características, pero no terminó de despuntar nunca y prácticamente ahorita está como en un rol secundario en el United y si él quiere protagonismo, el Newcastle podría ser un buen lugar. Y el otro es un otro ex Barça. Bueno, no es ex Barça, de hecho es Barça ahorita y es Ansu Fati. Yo creo que Ansu Fati es un jugador que ya no se va a recuperar. Ya no parece que las lesiones lo vayan a perdonar, por lo menos para poder competir como para llegar a ser lo importante que parecía que iba a ser en el Barça.
Y bueno, para mí el Newcastle podría ser un lugar donde él pueda empezar a desempeñarse con otro rol, ya no tan desequilibrante como lo era por su velocidad hace un par de años, sino que ya más como un rol quizás de goleador, buscar ser el 9. Por ejemplo, poder asociarse con Isaac o en caso de que Isaac, porque Isaac creo que es bastante propenso a lesiones, o si de repente fichan a Isaac, podría llegar Ansu Fati y hacer relevo, o de repente jugar por el extremo, en caso, por ejemplo, de que se vaya algún jugador, o si se lesiona Gordon, por ejemplo, aquí como extremo izquierdo, que es su posición natural, pero también puede jugar en estos roles. Entonces, creo que Ansu Fati ya no tiene espacio en el Barça y me gustaría bastante verlo en un equipo como el Newcastle, donde quizás con un sistema más establecido él pueda llegar a entender que su rol es más de meter goles y ya no buscar ser el jugador que fue, porque a veces uno piensa en los fantasmas del jugador que fuiste antes y eso ya no existe. Y bueno, perdón. Pasando de página, quiero ver. Bueno, el Tottenham. Yo creo que el Tottenham, bueno, es un equipo que está bastante completo, pero hay dos jugadores que me gustaría verlos con esa camisa simplemente porque sí, realmente porque sí. No tengo mayor explicación, pero creo que son jugadores que podrían darle o podrían funcionar bastante bien en el medio campo del Tottenham, con Madison como jugando un poquito en este rol de mediocampista ofensivo. Eh, Dos jugadores que puedan aportarle y apoyarlo desde atrás, como medios, ya sea como medios centros o como medios centros defensivos. Y uno de ellos es McTominay, que a mí me parece lógica su salida del Manchester United. Y bueno, la verdad es que a mí McTominay sí me gustaría que se lo quede el Manchester United porque es un jugador que cumple y que puede adaptarse a, no sé, en momentos en los que el equipo está en desventaja, apoya bastante, ataca y sabe qué hacer. Pero sí me hace sentido que salga, porque es un jugador que cuando el equipo juega bien, él simplemente tiene esa habilidad de destacar. Cuando el equipo está jugando mal, puede ser un jugador diferencial, pero cuando el equipo juega bien, McTominay tiene esta capacidad bien especial de ser el único que no brilla. Y a veces es bien estresante ver cómo todos tratan de jugar de toque y de repente McTominay tira un pelotazo, mete una falta innecesaria, ese tipo de cosas, porque es un jugador bastante torpe. Entonces sí creo que es bien complicado pensar en McTominay quedándose en el United ahorita que quieren volverse competitivos otra vez. Entonces a mí me parecería bastante bueno para el Tottenham, con un técnico que es bien riguroso como Postecoglou. Y lo que me gusta es esto, que es bien adaptable, siempre es bien central, pero digamos que puede tanto ser más ofensivo como más defensivo. Y el Tottenham es un equipo así que cuando tiene días bastante buenos en ofensiva se ponen a atacar, atacar, atacar y aquí puede empezar a subir un poco más. Aquí cuando se necesita un poquito más de control, obviamente no es lo... Yo no sugeriría eso porque a mí no me parece tan bueno controlando el balón, pero sí digamos que puede cumplir esa función y bueno, defender cuando toca, que eso sí creo que lo puede hacer bastante bien McTominay. Y el otro fichaje que haría para el Tottenham sería el gran León Goretzka, que a mí me haría sentido que Goretzka, bueno, por lo menos yo creo que ya el Bayern debería de buscar desprenderse de Goretzka, porque creo que a Goretzka ya se le pasaron sus mejores años y poco a poco se ha ido convirtiendo en un peso tanto para el Bayern Múnich como para la selección de Alemania, que para mí fue bastante atinado que la selección de Alemania no lo convocara para la Eurocopa. Y sí creo que es un jugador que podría, con su físico y con todo lo que ha aprendido en el Bayern, encajar perfectamente en el Tottenham. Y es otro jugador
lo mismo que McTominay, juega bastante por el centro, puede atacar y puede defender. Y aquí se puede ver su progresión. Llegó a valer 70 millones, ahorita está en 30 millones, o sea, se ha desvalorizado tanto, come bastante banca, ya no lo convocan a la selección. Yo creo que está en un punto de su carrera en el que necesita reencontrarse y creo que el Tottenham es un buen equipo para reencontrarse. Creo que el proyecto de Postecoglou tiene pies y cabeza y traer jugadores de esta calidad le serviría bastante. El siguiente equipo es el Crystal Palace. A mí el Crystal Palace me ha encantado desde que llegó el técnico Glasner. Es un tecnicazo, es el técnico que con el Frankfurt logró eliminar al Barça. Nunca olvidaremos esas escenas. Y bueno, con el Crystal Palace se volvió casi invencible, agarró a Mateta y lo convirtió en un delantero top de repente. Y me parece bien, bien interesante este proyecto. Entonces, eh, aquí es donde yo creo que podrían entrar dos jugadores bien interesantes. El primero ya lo mencioné anteriormente, no para otro equipo, sino que simplemente así hablándolo. A mí me parece que Langa podría ser un jugador que esté un peldaño arriba del Nottingham Forest y pueda llegar a un Crystal Palace a cumplir una función más interesante con Glasner. Tiene 22 años, está bien joven, sueco. También vale 22 millones. Creo que es un valor bastante alto para su edad. Y juega, bueno, puede jugar en cualquier rol ofensivo, pero principalmente como extremo derecho. Y es bien interesante, la verdad. Es un jugador que puede cumplir bastantes funciones en ofensiva y creo que prácticamente podría, bueno, ahorita que se acaba de ir Olise al Bayern, podría ocupar ese rol. Obviamente quizás no tiene la misma calidad, pero sí puede ser diferencial en esa parte. También que el tema de que, no sé, a mí me parece un jugador que puede cumplir un porque el Crystal Palace no suele ser un equipo que luche por Europa, pero sí creo que puede ser un jugador que aporte bastante en lo que siempre es la meta del Crystal Palace, que es mantenerse en la media tabla. Y otro fichaje, quizás ya pensando un poquito más en dar el paso más adelante para el Crystal Palace, que yo creo que el Crystal Palace debería de ir buscando ya Europa, es un jugador eh, bueno, un jugadorazo que ya estuvo con Glasner anteriormente y que quizás la gente se acuerda más de él por un gol que falló en la final de la Copa del Mundo del 2022 y que prácticamente ese gol salvó a Argentina y lo llevó a la tanda de penales, y es Kolo Muani. Yo creo que Kolo Muani es un jugador que en ciertos roles y en ciertos perfiles es bastante útil y es muy buen jugador, pero creo que en un equipo como el París nunca va a brillar. Al igual que Gonzalo Ramos, yo creo que el París es un equipo que realmente desaprovecha mucho a los jugadores y bueno, teniendo competencia con Asensio, bueno, Mbappé ya no está, pero Asensio, Gonzalo Ramos, Dembélé, eh, Barcola, creo que Kolo Muani está hasta cierto punto de sobra en el equipo. Su valor de mercado es de 45 millones. Me imagino que se desvalorizó un poquito en el París. Llegó valiendo 70 y cayó a 45. No, no fue un poquito, se valorizó bastante por el simple hecho de que no sé, como que no fue protagonista prácticamente. Y bueno, lo vimos en la Eurocopa, quizás no tuvo tanto protagonismo tampoco en la Eurocopa, pero por lo menos le metió un gol a España. Y a mí realmente me gustaría ver a Kolo Muani con Glasner en la Premier League porque sí es un jugador bastante bueno, con un tecnicazo en un equipo que está encajando y creo que funcionaría bastante bien. Y bueno, se me habían ocurrido otros jugadores para este equipo. Por ejemplo, se me ocurría Almirón,
también un jugador danés llamado Maele, que ha estado en el Atalanta. Se me ocurrían ese tipo de jugadores, pero realmente los que sí me gustan para ese equipo son Colomwani y Elanga. Elanga es más por cierto favoritismo que tengo hacia él. Me gusta bastante como jugador y creo que en el Nottingham lo van a desaprovechar. Y creo que el Nottingham, a mi parecer, es una bomba de tiempo y posiblemente desciendan en estos próximos años. Quizás más pronto que tarde. Y el siguiente equipo que voy a proponer, y mis disculpas a la media inglesa, pero porque ellos ya también lo dijeron, pero yo lo tenía anotado desde antes, eso sí. No, mentira. Pero pienso lo mismo, creo que para el Aston Villa que va a jugar Champions, lo mejor sería que vuelva el hijo pródigo, como le dicen los de la media inglesa, que mis respetos por ese video que ya sacaron, se me adelantaron, pero Jack Grealish me haría sentido regresando al Aston Villa. Aquí me sale que el valor de mercado es de 60 millones. Y realmente su última temporada en el City no fue buena, las lesiones y bueno, tener tanta competencia creo que no le fue bien. Y bueno, aquí podemos ver que sus roles son bastante por la izquierda, pero también puede jugar un poquito más al centro, siempre en ataque. Yo creo que le conviene bastante jugar en otro equipo que no sea el City, porque en el City lo que pasa es que te consumen un rol. Y con Guardiola parece que el rol que tiene Grealish ya no es la misma explosividad que tenía antes. Obviamente, quizás ya con todo este tiempo que ha pasado no vaya a ser tan decisivo como lo era antes en el Aston Villa, pero sí puede, con la experiencia que ha ganado en el City y con todos los jugadores con los que ha coincidido, darle cierto liderazgo y también eh, quizás saber ocupar más su energía en otras cosas. Pero sí creo que es un perfil que el Aston Villa valoraría bastante. Y más ahorita que ya se confirmó que Diaby se va para Arabia. Entonces queda libre, digamos, ese hueco. Y obviamente a mí me gustaría que Grealish juegue por la izquierda y que también hagan otro fichaje por la derecha, que es el que voy a comentar ahorita, porque creo que el Aston Villa sí se tiene que reforzar bien con jugadores experimentados en Champions para poder dar una buena imagen, porque yo creo que eso le faltó bastante al Newcastle. Y, por ejemplo, a mí me parece que el Leroy Sané puede ser un jugador bastante interesante, ya jugó en Premier con el City y ahorita en el Bayern digamos que creo que va a quedar mal parado con Olise, o tal vez se complementen, quién sabe. Pero yo podría apostarle al Leroy Sané en el Aston Villa, sería un fichaje interesantísimo. Y creo que el Leroy Sané también necesita cierto cambio de aires porque el Bayern ha entrado en una mala dinámica y creo que la personalidad de Sané no va con ese tipo de dinámica. Yo creo que Sané debería de buscar un nuevo proyecto y el hecho de que el Aston Villa juegue Champions creo que da un plus. Lo más difícil sería el valor de mercado, pero creo que se puede negociar. Y bueno, Leroy Sané juega más por el extremo derecho, entonces me gustaría bastante que Watkins de 9, Leroy Sané aquí por la derecha y Jack Grealish por la izquierda. Sería un ataque bastante bueno. Eh, Su mayor valor de mercado fue de 100 millones en 2019. La verdad es que buen valor de mercado. Y ahorita se encuentra en 70. La verdad es que no ha bajado tanto su valor de mercado. Pensé que estaba peor. Pero sí me parece que ya está dejando de ser el jugador importante que era antes. Yo creo que si hubiera estado al nivel en el que llegó a estar en su momento, cuando su valor de mercado era de 100 millones, no hubiese tenido problemas siendo titular en Alemania en esta Eurocopa, pero las cosas son como son. Sí jugó un par de partidos como titular, y creo que no le fue tan mal, pero sí creo que podría ser un jugador más consistente y tal vez en un equipo donde tenga menos presión le vaya mejor. Y bueno, en el Aston Villa, ¿cómo no lo van a recibir bien? Y eso, y quiero ver qué equipo sigue después del Aston Villa. Nos pasamos al Everton, que por aquí tenemos su camiseta.
el mejor equipo de la vida. Y quiero ver qué más. Bueno, para el Everton se me ocurren dos jugadores, simplemente porque la verdad es que sí he visto bastante jugar al Everton en estos últimos años. Y bueno, es que ellos juegan, por momentos juegan al fútbol y por momentos juegan al antifútbol. A mí me encanta ese estilo de juego. Y bueno, yo siendo el entrenador del Everton, iría por estos jugadores. El primero, Wood Weghorst, el, el famosamente llamado Bobo por Messi en el Mundial del 2022. Su valor de mercado de 6 millones, barato. Ya estuvo en el Burnley. Bueno, regresaría al Burnley porque estaba seguido en el Hoffenheim. Quiero ver. Sí. Bueno, a mí me parece un jugador bastante cumplidor, un jugador que tiene, cuando se le asigna un rol, siempre tiene esto de que lo hace muy bien y no solo juega a hacer goles de cabeza, que con Holanda lo hace bastante, sino que también sabe jugar con los pies. No, quizá no es tan habilidoso como otros jugadores, pero sí un jugador que cumple y yo creo que a Daich le iría bastante bien con este jugador. Aquí lo podemos ver celebrando con la selección de Holanda, otra vez con Holanda. Y bueno, aquí su peinado rubio con el Hoffenheim es realmente el aura que deja Weghorst es de Balón de Oro. Estuvo en el Manchester United con Ten Hag. Y no le fue bien, pero ganó la Carabao Cup. Tiene ese respaldo. De hecho, aquí arriba podemos ver su trofeito. Y bueno, a mí me parece que puede ser un jugador funcional. En el Burnley no le fue bien, pero creo que comparar al Burnley en el que estuvo Weghorst con este Everton es una cosa totalmente distinta. Y bueno, yo creo que sí deberían de buscar eh, comprarlo, porque creo que es un jugador que sí está al nivel de la Premier League. Y el otro jugador es el gran Niklas Schule. Yo creo que Niklas Schule le iría bastante bien al Everton por un montón de factores. Factores grandes como la panza que le ha crecido a Schule. Y bueno, principalmente porque también, bueno, llegó a valer 60 millones en su momento. Estuvo en el Bayern por bastante tiempo, llegó al Dortmund y bueno, en el Dortmund ha perdido bastante el valor de mercado. Creo que es un jugador que se podría utilizar bastante bien por el tema de que el Everton juega bastante al fútbol físico y eso lo podrían aprovechar bastante. Eh, Pasando del Everton, nos movemos ya a Liverpool, que bueno, para mí el Liverpool va a ser un enigma esta temporada. Creo que la salida de Klopp es bastante parecido a lo que dije con De Zerbi, pero yo creo que la salida de Klopp del Liverpool va a terminar siendo un factor de que o se mantienen arriba y Slot termina pegándole justo donde tiene que ser para competir con el City, o terminan donde los encontró Klopp, que es prácticamente cayendo a Europa League, no siendo consistente, llegando una vez cada cierto tiempo a Champions y no compitiendo. Eh, es bien complicado saber qué va a pasar con el Liverpool, pero va a haber que hacer esfuerzos por encontrar la consistencia otra vez. Y bueno, para mí el Liverpool debería de buscar siempre como eh, darle más profundidad al equipo. Yo creo que eso es lo que le ha faltado a Liverpool estas últimas temporadas. No sé, yo siempre pienso que, por ejemplo, si se lesiona Salah, si se lesiona Alisson, si se lesiona Van Dijk, de repente aparecen jugadores que no son tan malos, pero tampoco son tan buenos y terminan regalando, perdón, partidos que no deberían de empatar o perder, por ejemplo. Entonces, yo creo que sí el Liverpool tiene que mejorar eso
de dejar de ser tan tacaños y empezar a gastar un poquito más en profundizar su plantilla, que eso sí les ha venido afectando por mucho tiempo. Y por eso propongo 2 jugadores, y yo creo que sí necesitan aumentar la competencia en la delantera. Y bueno, uno de los problemas para mí que tienen con la delantera es que, bueno, Darwin Núñez es bastante fallón y yo creo que lo mejor que podría tener Darwin Núñez es competencia directa. Y bueno, si tu otro delantero es, por ejemplo, Diogo Jota, que solo pasa lesionado, significa que no tenés competencia. Entonces, digamos que se vuelve un poquito fácil para Darwin Núñez acomodarse y volverse más mediocre de lo que ha sido estas temporadas, a pesar de que no es tan malo, no tiene malos números, pero un jugador que falla más de lo que acierta. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, traer a Vlahovic al Liverpool, un jugador bastante completo, tiene buena edad, 24 años, su valor de mercado es de 65 millones y la verdad es que es un jugador que a mi parecer ha sido bien desaprovechado. Por momentos las lesiones lo han afectado, pero y tiene su temperamento también, pero sí creo que como centro delantero podría ser bastante bueno para un equipo como el Liverpool. Y tiene bastante calidad. Su valor más alto de mercado fue de 85 millones, ahorita está en 65, no está tan lejos de lo que fue. Y bueno, por lo menos en la temporada pasada en la Serie A, cuando se le veía bien, de verdad marcaba diferencias. La cosa es que ha estado en un equipo donde creo que no encaja, que es la Juve, que bueno, para mí la Juve arruina bastante a ciertos jugadores con características especiales por tratar de jugar. Bueno, es que el Allegri Ball no es muy amigable para los ojos humanos, pero sí me gustaría que Vlahovic caiga en la Premier League y que empiece a jugar fútbol de verdad. Y, perdón, otro jugador que me parecería bastante bueno para el Liverpool y que ha sonado para el United es De Ligt, que también estuvo en la Juve en su momento, ahorita está en el Bayern y creo que no tiene espacio como titular en el Bayern, pero creo que se complementaría bastante bien con Van Dijk, 65 millones también, el mismo valor que Vlahovic. Y bueno, es un central bastante decente. Creo que ha sido bastante constante su valor de mercado, pero a mi parecer es un jugador que hasta cierto punto roza lo sobrevalorado en el sentido de que se le sigue valorando por lo que hizo en el Ajax más que por lo que ha hecho en la Juve o en el Bayern. Pero creo que ya con un técnico como Slot podría encontrar su lugar y tal vez jugando a la par de Van Dijk empieza a aprender ciertas características de defensas centrales que son de alta calidad. Y, y eso, creo que ya con el tema de Liverpool quedamos, pero sí me parece que el Liverpool tiene que ya empezar a buscar eh, más calidad en su banca, que por mucho que se enojen los jugadores, tienen que dejar de acomodarlos, porque sí es bien difícil jugar con los mismos 11 durante toda una temporada y si tenés jugadores bastante inferiores en la banca, obviamente nunca va a terminar de encajar el equipo. Y bueno, ya prácticamente vimos 16 de 20 equipos. El equipo 17 es el Chelsea. Aquí prácticamente me arriesgo un poco y por simplemente es el equipo payasada porque de verdad que el Chelsea suele tomar decisiones bien sin cabeza. Entonces yo propongo 2 jugadores para este Chelsea. Y los 2 jugadores que propongo para el Chelsea son, primero, el gran Darwin Núñez, que es un jugador que para mí mejora un millón de veces a Nicolás Jackson y que puede ser el 9 titular del Chelsea y que creo que en el Chelsea podría encontrar su lugar fácilmente, aparte que terminó enojado con el Liverpool. No sé si solo con Klopp, pero sí me gustaría que saliera del Liverpool y que se fuera a un equipo donde podría ser aún más divertida su carrera profesional.
Y me gustaría bastante esto porque, bueno, a mí Nicolás Jackson de verdad me parece un jugador bastante inferior. Y bueno, Darwin puede jugar también de extremo, obviamente su rol es de 9. Y no sé, me parecería interesante verlo jugar para el Chelsea. Creo que sería un equipo interesante teniendo a Palmer, por ejemplo, y un delantero que tiene muchas mejores características que Jackson, podría levantar bastante al Chelsea. Y aparte de eso, bueno, creo que puede hacer más goles en un equipo como el Chelsea antes que en el Liverpool. Y bueno, quién sabe, la verdad. Y se puede convertir en el nuevo Luis Suárez. Ya va haciendo falta un jugador con esas características. Y realmente no está viejo, tiene 25 años. Y, y su valor de mercado es de 70 millones. Yo creo que el Chelsea podría, con todo lo que ha gastado, podría llegar a gastar en un jugador así. Y el otro jugador por el que yo creo que el Chelsea debería de apostar es Anthony. ¿Por qué? Porque es un jugador que no es tan malo como la gente dice, no es tan bueno, solo no es tan malo como la gente dice. Y no es bueno, pero creo que el Chelsea suele comprar jugadores así. Yo sé que el United lo terminó comprando, pero fue obviamente porque Ten Hag tenía que saldar sus cuentas con el Ajax y le dejó buen billete por Anthony. Pero bueno, su valor de mercado es de 25 millones, es una ganga. Y su mayor valor de mercado fue de 75 millones. El United obviamente pagó más que eso. ¿Por qué? No sé. ¿Había competencia? No. Pero Ten Hag tenía que pagar sus cuentas con el Ajax, obviamente. No hay otra posible explicación a por qué pagaron tanto. Pero el punto no es ese. El punto es que Don Anthony debería de terminar en el Chelsea porque simplemente asociar a Anthony y a Palmer sería como en su momento Messi con Neymar, casi lo mismo. Y bueno, no sé, la verdad es que el United sí tiene que desprenderse de Anthony y el Chelsea debería de también buscar gente con un poquito más de experiencia. Anthony tiene más experiencia que todos los bichitos que tiene el Chelsea. Entonces, creo que va bastante con lo que el Chelsea predica. Jugadores como yo sí me imagino a, por ejemplo, a Anthony y a Enzo Fernández en la misma mesa platicando y tratando de socializar mientras todo el resto del equipo los ignora porque los dos se han ganado el odio de toda la gente. Así que no me sorprendería, la verdad, que el Chelsea busque a un Anthony. Obviamente este es el fichaje que no va a suceder, a menos que el United quiera venderlo como a 0.5 millones de euros, así es, de estilo Van de Beek. Pero bueno, ya vamos para los últimos tres equipos. Los últimos tres equipos que faltan son el Arsenal, el United y el City. Y en ese orden los voy a revelar. Para el Arsenal sí le puse un poquito más de pensamiento porque creo que es un equipo que está a nada de lograr ganar la Premier League. El proyecto de Arteta está funcionando. Tienen que buscar un poquito más de consistencia en Europa, de ser un poquito más fuertes, de no verse tan poco ofensivos. Y eso, creo que tienen que pensar cómo mejorar el lateral izquierdo. Y dicho esto, creo que la oportunidad de mercado que se encontró en la Eurocopa está en la selección española con el gran Cucurella. Yo creo que Cucurella sería un fichaje espectacular para el Arsenal. El Arsenal tiene un historial de jugadores españoles que han rendido bastante bien, entre ellos el mismo Arteta, Cesc Fábregas, Nacho Monreal, Héctor Bellerín. O sea, son bastantes jugadores españoles que lograron brillar en el Arsenal y más ahorita que un jugador como Cucurella, que ya brilló en el Brighton, puede llegar a brillar en un equipo con un estilo bastante eh, de mantener la posesión, de dominar los partidos.
Y creo que Cucurella está hecho para el Arsenal. Creo que a Arteta le serviría más hacer este upgrade de Zinchenko a Cucurella. Y bueno, Cucurella come paella. La verdad es que 30 millones, si este es el verdadero valor de mercado, es una ganga, porque Cucurella no es tan malo, simplemente el Chelsea ha estado mal dirigido. Y yo aprovecharía a soltar que 40 millones por ese jugador, porque realmente es un jugador que cuando tenés la posesión y eh, cuando te encontrás sobre el rival, es un jugador que te da bastantes ventajas. Y terminó siendo, por ejemplo, el que dio una gran asistencia a Oyarzábal en la final de la Euro. Es un jugador completísimo. La verdad es que sí me gustaría verlo ahí. Este es uno de los fichajes. El otro, un delantero. Yo creo que en lo que ha fallado Arteta es en tratar de creer que va a lograr competir en Europa y ganar la Premier con jugadores que prácticamente son las obras del City, que son Zinchenko y Gabriel Jesús. Para mí esos dos jugadores no caben en el equipo. Pueden estar ahí como banca y pueden funcionar en ciertas situaciones, pero yo creo que tienen que buscar jugadores titulares con mayor poder, como Cucurella y como el caso del gran Ivan Toney, que yo creo que Toney puede ser alguien que funcione bastante bien en el Arsenal. Yo de verdad que Toney me parece el delantero perfecto para el Arsenal. Lástima que estuvo suspendido porque yo creo que ya estuviera en un equipo más grande. Creo que incluso el United ha sonado para Toney, pero sí me gustaría mucho más verlo en el Arsenal. Y creo que sí sería aumentarle el nivel a lo que es Gabriel Jesús, que es un delantero que no tiene gol y que pasa muy lesionado prácticamente. O sea, tiene ciertas características, tiene buen control de balón y a veces aparece y hace buenas cosas, pero me parece un delantero sin gol, sin alma y creo que le caería muy bien al Arsenal tener a otro delantero que no sean ni Gabriel Jesús ni Enquetia. Y bueno, eh, quiero ver. Prácticamente solo de delantero. Su valor de mercado es de 50 millones. Me parece justo. El Brentford tiene que aprovechar la oportunidad de venderlo. Y bueno, los últimos dos equipos son el United y el City, perdón. Para el United, yo creo que necesitan dos tipos de jugadores. El primero es un lateral derecho con más liderazgo. Yo creo que bueno, Wan Bissaka, yo creo que va a salir. Incluso está sonando que Wan Bissaka va a salir y va a llegar Dumfries. Va a ser un intercambio con el Inter. Pero yo me iría más por alguien que ya conoce la Premier y que tiene bastante experiencia. Yo me iría por Kieran Trippier. Yo sé que tal vez no es el jugador más joven, tiene 33 años. Pero sí me gustaría, por ejemplo, para mí Dalot tiene que seguir en el equipo, pero sí me gustaría que llegase un Kieran Trippier, que prácticamente su trofeo es la Liga Española. Kieran Trippier tiene más ligas que Griezmann y creo que solo estuvo un año en el Atlético. Quiero ver eso. 2019. Bueno, no sé. Quizás estuvo un poquito más. Llegó en 2019, diciembre, y se fue en 2022. Estuvo un poquito más. Pero, eh, pero bueno, Trippier tiene más ligas españolas que Griezmann. Y solo con uno ya puedes tener más. Pero el punto no es ese. Creo que Trippier la ventaja que tiene también es que puede jugar a veces como lateral izquierdo en caso de lesiones. Y al United le serviría eso porque Lucho pasa más lesionado que cualquier otro jugador. Y bueno, Malasia lleva un año desaparecido y creo que sigue lesionado y que no va a estar en la gira y todo eso. Entonces, creo que Kieran Trippier tiene bastante liderazgo, un jugador que conoce bastante la Premier, es un jugador que siempre es llamado por la selección
y bueno, le serviría bastante al United. Podría incluso enseñarle a los jóvenes cómo jugar fútbol, porque eso es algo que le falta al United. Y el otro jugador que creo que debería de llegar, a pesar de que ahorita está lesionado, es Frenkie de Jong. Lleva desde que llegó Ten Hag sonando este rumor y yo creo que le haría bastante bien tanto al Barça como al United que Frenkie se vaya y llegue al United, porque en el Barça parece que nunca termina de encajar, parece que siempre, o sea, sí tiene sus buenos momentos, es un jugador con bastante técnica, pero no un jugador, por lo menos en defensiva, no parece un jugador muy útil y por momentos es bien intermitente. Su valor de mercado es de 70 millones. Yo creo que es un precio razonable el que tendría que pagar el United para poder traerlo. Pero el United ya sabemos que siempre gasta un montón en jugadores. Y bueno, ha ido perdiendo el valor. Llegó a tener 90 millones tres veces. La verdad es que aquí se nota un poco la intermitencia de este jugador que sube y baja, sube y baja. Llegó a estar en 50 millones en 2022. No sé por qué a veces el Barça se piensa tanto esta venta. Es un jugador que llegó, si no me equivoco, en el mismo tiempo que Griezmann, y a Griezmann lo sacaron a patadas y De Jong sigue ahí y sigue sin ser un jugador constante y que no ha hecho nada importante por el Barça, a mi parecer. Pero bueno, hay que ver en qué termina. A mí me haría sentido que el Barça lo venda porque creo que el Barça tiene otras prioridades y yo entre mantener a Frenkie de Jong y fichar a Nico Williams o a un pivote, por ejemplo, me iría más por la segunda opción. Yo no me quedaría reteniendo a Frenkie de Jong. Y eso, bueno, ese es el Manchester United. Y el último equipo es el City, obviamente es el que más morbo genera, el que menos, bueno, el que quizás el que menos preocupa porque obviamente están súper bien parados, llevan casi que todas las últimas Premier Leagues ganadas y tienen un equipazo, tienen el mejor técnico del mundo, tienen todo el dinero que prácticamente están exentos de gastar el dinero a su antojo. A mí se me hace que les va a llegar el castigo y va a ser un castigo bien duro, pero después de esta temporada. Entonces, para esta temporada creo que ya tienen que empezar a buscar. Yo quisiera asumir que se van dos jugadores a Arabia. Yo sé que ya desmintieron que Kevin De Bruyne se va, pero sí me gustaría, por ejemplo, que se vaya Kevin De Bruyne y que venga Guardiola y diga voy a fichar a Antoine Griezmann, que está en sus últimos años productivos. Yo creo que ya empieza un poquito la decadencia y creo que en un equipo como el City le iría bastante bien. Ahorita su valor de mercado es de 25 millones, es barato. Un jugador que, bueno, la Copa del Mundo. eh, Modric le robó el Balón de Oro en 2018, pero un jugador que te sirve de extremo, que te sirve de 10, que te sirve de 9. Incluso en el Mundial jugó como medio centro. Y cuando le toca defender, baja bastante a defender, a traer el balón, llega hasta la otra área solo a traer el balón y a tratar de distribuir a un jugadorazo. Y creo que le serviría bastante a Guardiola en este rol. Y bueno, quizá lo que más le ha fallado a Kevin De Bruyne en los últimos años en Premier League ha sido el tema de las lesiones. Yo creo que Griezmann es un jugador bien constante físicamente. Está algo viejo, pero creo que sí le serviría bastante al City. Y otro que asumo que se podría ir y que quisiera que se fuera, pero para que fichen a otros jugadores, Ederson. A mí Ederson no me gusta tanto como portero, obviamente con los pies es bastante bueno, pero me gustaría que se fuera Ederson y que llegara el gran Emiliano Martínez al City. A mí me haría mucho sentido que Emiliano Martínez termine en el City. Es un portero con quizás una trayectoria un poquito, eh, no sé, no tan vistosa, pero sí es un porterazo, un portero que tiene bastante nivel. Yo sé que tiene que 31 años y no sé, a mí me parece que por lo menos unos 4 años le quedan de buen fútbol
de muchas atajadas, de penales, de provocaciones, de pleitos, pero sí creo que debería estar en un equipo top y tener más títulos a su nombre, porque sí es un portero diferencial. Yo creo que es, después de Messi, el segundo jugador más importante de la Argentina, que ha ganado 2 Copas Américas y un Mundial. Es un jugador, no sé cómo explicar, que el Dibu es un jugadorazo, que estar en el Aston Villa para mí es una falta de respeto. Yo creo que tuvo que haberse quedado como titular en el Arsenal o debería dar el paso adelante hacia un equipo como el City. Porque de verdad yo sé que comete sus errores y que suele fallar en algunas jugadas fáciles, pero realmente cuando de verdad se requiere un portero con huevos, como se dice, el Dibu Martínez nunca se va a asustar y es un jugador que a cualquier jugador que se le ponga enfrente le va a hacer temblar las piernas. Así que eso, y esos son los fichajes que me gustarían para cada equipo y realmente espero que les haya gustado este streaming y bueno, que realmente se logre dar alguno de estos fichajes a pesar de que sean bastante inalcanzables, que sean un poquito, algunos un poquito fuera de presupuesto, pero creo que los equipos tienen que empezar a reforzarse mejor si quieren tener más ambición a futuro. Y bueno, eso es todo. Creo que ya con eso finalizamos el video. Gracias por seguir la página y para más contenido, si quieren hablar de algún tema, lo pueden comentar en el video de YouTube. Y bueno, muchas gracias a todos.